olvide siempre irá conmigo, de Felipe Caño. Este es el título de tu libro, ¿no? Ese es el título. Es una trilogía, apuntas aquí, que es una... Habla de dos trilogías, ¿no? Sí, es que quedaba muy feo lo de sextología y parecía que se podía mezclar con otros con otros conceptos. Con otros conceptos. Y son dos trilogías pues de un personaje que se llama Jacobo Fernández, y pues entonces este hombre tiene una serie de experiencias y que él ha ido desarrollando en cada una de las novelas que he escrito. Tened en cuenta que ya están las 6 primeras escritas y solamente está publicada la primera. Y ahora pues como digo yo, está en máquinas ya la segunda. Ya lo hemos pasado a la editorial y estamos en la parte de las rederadas, de correcciones, de ver un poco la portada, pero todo bien. O sea que el primer capítulo ya está publicado. Sí, ya está publicado, se publicó en marzo. Y pues ahora pues estamos en plena promoción. Vale, y la segunda parte, ¿para cuándo la estimas? Pretendemos, si eso es la editora Lorena, esperamos que para primeros de año poder publicar la segunda, debido a la aceptación y las buenas críticas que estamos teniendo con bueno, aunque lo olvide siempre irá conmigo. Aunque lo olvide siempre estará conmigo. No, irá conmigo. Vamos a ver, Felipe, supongo que entonces de estos 6 libros, que de los que ya está publicado uno, el segundo pues anda ahí en la cocina para ya salir al mercado, es como la continuidad, precisamente para que siempre vaya conmigo. No, son historias distintas, Ajá. Siempre en el mismo personaje y en su entorno personal, pero son separadas, no tienen nada que ver una con la otra, aunque muchas veces compartimos pues los personajes. Los personajes. ¿Y que es toda una historia ficticia? Es una historia ficticia y basada en muchos casos en realidades. Es una novela negra, pues con todos los ingredientes de lo que se denomina novela negra, ¿no? Sí. Tiene pues hay venganza, hay rencor, hay amor, y todo pues en una mezcla de historia que se entremezclan personajes. Los personajes son totalmente ficticios, en contra de lo que decía Inmaculada. Sí. Decir que la entrevista ha sido encantadora. Sí. Además tengo la fortuna de que el próximo día 28 nos reunimos todos los escritores de libros. Quiero darle un abrazo fuerte. Oye, pues dáselo también de nuestra parte. Vale. Le das 2. Vale. Le daré 3. Oh, pues eso, le darás 3. Casi nos hace llorar, y esto es sincero, real, Sí. No, es sincero. Ha puesto el corazón en los micrófonos. Sí, la verdad que sí. Pero inmediatamente. Sí, la verdad. Hombre, que nos lo que pasa es que, claro, una escritora como ella, en este caso, que muchos de los relatos que cuenta en su libro, pues son vivencias, ¿no? Al ver la realidad, pues parece que choca más, aunque en muchas ocasiones también la realidad supera la ficción, Felipe. Sí, siempre. Siempre. Hay cosas que en el día a día que no prestamos atención. Claro. Y si lo escribiéramos en algunos libros, nos dirían qué fantasía, qué imaginación tienen pues este escritor en colocarlo. Pero es simplemente el fijarse un poco en lo que acontece en cada momento. Claro. Y en este caso, en tus libros, que acaba o sea, acabas de decir que, bueno, son historias totalmente diferentes. O sea, con esta primera parte que ya está publicado, ¿nos quedamos tranquilos hasta que salga el segundo o nos quedamos con esa intriga? Os quedéis un poco con la intriga. Lo ve, ya decía yo que había truco aquí. Porque lo que pretendemos es enlazar todas las historias de este personaje. Amigo. Claro. Un personaje, yo lo que os decía, es un personaje que en este caso he intentado hacer justo lo contrario que Inmaculada, porque he intentado desvincularme lo más posible del personaje. De él, ¿no? Sí, es algo raro porque dicen que todos los escritores cuando hacen su primera novela siempre suele ser con datos biográficos. Perdón, y te iba a preguntar, ¿y se puede? O sea, ¿has podido desvincularte? Sí, ¿realmente? Sí, ¿sabéis por qué? Porque ha habido un momento en que me ha costado crear este personaje, ya tenía hecha la historia, porque yo soy
un escritor, pero de los que dicen de mapa, es decir, que lo tienes que tener estructurado para luego irlo desarrollando por partes, ¿no? Sí. Y entonces a este personaje, pues realmente Jacobo es prácticamente mi amigo, y es él el que me cuenta las historias, y me ha gustado bastante crearle, darle vida, y hombre, algo del autor tiene, pero intento lo menos posible. Quiero darles vida porque tú eres el que vas manejando en todo momento la historia, y no que no tiene que ser autobiográfica. Claro. ¿Es tu primera historia, Felipe? Realmente larga, sí. Siempre me han gustado los relatos cortos. Lo que pasa es que los escribía y, como siempre, pues los destruía luego, porque decía que no tenían valor, ¿no? Pero los destruías literalmente, o sea... Sí. Los eliminaba. Ya, eso no se hace, hombre. Los escritos siempre hay que guardarlo por si las moscas, ¿no? ¿O no? Luego lo hice con porque empecé a hacer el libro. Y se fue concadenando toda la historia y se fue desarrollando. Me costó bastante hacerlo, pero de verdad disfruté una barbaridad. Una barbaridad, porque realmente tenías que estar documentándote, era algo apasionante, porque con relatos cortos no haces lo que has hecho con una novela. Claro. Tienes que documentarte, tienes que a los personajes crearlos, darles forma, darles vida. Y ya cuando ya les vas creando, lo vas haciendo, realmente es muy gratificante el hacer la historia. Yo digo que muchas veces el protagonista, Jacobo, es mi amigo, porque es el que me lo cuenta. Es él el que te lo cuenta. Te lo cuenta al oído, ¿no? Sí. Hombre, yo me imagino a ustedes, digo ustedes, a ti, Felipe, y a ti, David, ¿no? Cuando le llega esa inspiración, ¿o no? O cuando te llega Jacobo al oído, ¿no? Sí. Felipe, y a contarte. Yo me los imagino a ustedes como totalmente absortos en esa habitación, no sé, donde se pongan a escribir, y que no existe nada más, ¿no, Felipe? ¿Es así? ¿O qué? No existe nada más alrededor, nada, se olvidan de absolutamente todo y se centran tanto en esa posible historia o capítulo que puedan estar transcribiendo. Sí, ¿y sabes cuándo te das cuenta que ha pasado mucho tiempo? ¿Cuándo? Cuando te empieza a doler la espalda. El reloj y te das cuenta que son las 3 de la mañana, pero has estado viviendo en todo momento pues la historia del personaje, porque la estás viviendo para poderla expresar, y te das cuenta porque a lo mejor a mí la televisión no me gusta en exceso, y muchas veces pues me subo al despacho para que tenga un despachín, un zulo, como dice mi y allí es donde te vas documentando, vas los apuntes del día a día, que muchas veces vas y lo dejas o bien en el teléfono, en un papel, vas cogiendo ideas, pues luego llega por la noche y tienes tu ratito para poderle dar forma o irlo recopilando, irlo guardando, y cuando te viene, como digo yo, la inspiración, cuando te vienen las hadas, ya el tiempo no existe, y te das cuenta por eso, porque el cuello, hay un momento en que te cruje el cuello y ya ha pasado aquí, ¿no? Pero realmente es como si estuvieras en un teatro gigantesco, ¿no? Y estás viendo a tus personajes cómo actúan, cómo interactúan, y tú eres un privilegiado que en ese momento lo estás viviendo y puedes apuntarlo. En primera persona. Mira, dice... disculpa. Es como si estuvieras abducido, ¿no? Estás abducido durante horas que no te enteras qué pasan, y además... las series de televisión, hay mucha gente que son adictivas, ¿no? Que eso que te metes y no las puedes dejar una y otra, sí. Pero yo creo que escribir es mucho más todavía. ¿Más adictivo? Es mucho más todavía. ¿Sí? O sea, te metes tanto que, como dice Felipe, no te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Sin embargo, a lo mejor las series sí, igual te distraen. Pero cuando tienen estás como hipnotizado. Pero cuando les ha llegado esa musa. Sí. Cuando le han llegado esa inspiración, ¿no, Felipe? Sí, pero cuando te llega la musa. Pero hay antes un trabajo muy pesado de documentación. Que no hay cosa peor, y sobre todo en lo que es el estilo que a mí me gusta, que es el de la novela negra, que en cuanto hay un lector que empieza a leer algo tuyo y de pronto le hablas, pues a lo mejor de un arma, o le hablas de cualquier otro tema y no lo defines bien o te has equivocado, pierde veracidad el libro, ¿no? Yo te lo digo porque en algunas novelas, por variedad hay de todas, porque me documento, yo digo que el día que
que la policía, si por cualquier casualidad me coja mi disco duro, yo estoy en prisión, porque tengo por la cantidad de información que tiene guardadita ahí, ¿no? Tengo armamento, tengo de casi todo, ¿no? Una de ellas habla del mundo árabe, cosas del mundo. De pronto es muy bonito porque también es apasionante cuando empiezas a documentarte y lo que os decía, mira, por ejemplo, en una de las novelas hablo de una máquina de obras públicas y me ves documentándome qué era lo que hacía la máquina, por un amigo de un amigo, cómo funcionaba, porque si digo un modelo y no es el auténtico, en cuanto alguien esté un poquito puesto en maquinaria, ya se desencanta del libro. Claro. Sí, lo que escribas tiene que ser correcto y no tener ningún fallo. Además, tú eres ingeniero, lo cual hay cosas que te sonarán, ¿no? Sí, pero de todas maneras... Pero que depende también de lo que esté escribiendo, ¿no? Sí, porque... sí, no, pero que les resultará más fácil, ¿no? A lo mejor. Sí, te resulta más fácil, pero también cuando, pues qué te decir, lo que os comentaba de algunas... fiestas que hay en entorno árabe, que hice una de las novelas, pues tuve que irme documentando y cuál era la tradición, de dónde venía, de dónde venía. Claro. Y entonces todo eso, o por ejemplo algo de aviones, y tienes que saber cómo cuando sale un avión, qué es los documentos que lleva, cómo lo lleva. Eso es lo bonito y lo que da ese toque de calidad, creo yo, a las novelas. Claro. Porque la novela, hay una cosa, la novela no son solo narraciones con un final un poco extraño. La novela es que tienes que estar buscando sensaciones, vivencias, sensaciones, y que si tú estás puesto en algún tema, que cuando hables dices, coño, es verdad, que le des ese toque de calidad. Sí, claro, que ese toque de veracidad a esa ficción que estás contando al fin y al cabo, ¿o no? Porque es ficción la historia, al fin y al cabo, ¿no? Es ficción. Claro. Es ficción, y además luego cuando juegas con sentimientos, pues parece mentira, pero tienes que incluso preguntar a algunos psicólogos cómo se llama eso, con qué reacción es, claro. o cuál es la reacción que puede tener en el galanteo pues una mujer, y hay estudios, eso es apasionante. Por eso digo que se te pasan las horas incluso sin escribir, solamente documentándote. Bueno, ¿y a ti qué te gusta más? Porque nos estás hablando de tanto de lo que te documentas para luego poder escribir. ¿Qué te gusta más? O sea, ¿documentarte o ya poner, llevarlo todo al papel? La guinda está en el papel. Sí. Y además yo tengo, como dicen de mucha gente de escritores, bueno, yo me autodefino como aprendiz a escritor. Todavía no. Todavía, después de 6 ya. Todavía no he llegado a la calidad de escritor. Pero a mí me gusta escribir en papel. Yo tengo mi cuadernito azul y hago los desarrollos en una letra muy pequeña, que luego tengo que imaginarme lo que he escrito, y una vez que ya has hecho todo, que has hecho la confección del capítulo, ya le empiezas a dar forma, ya le empiezas a corregir, ya lo empiezas a meter en el ordenador, ya pues vas pasando por esos filtros en la escritura con ello. O sea que ahora ya tienes todo preparado, todas las 2 trilogías, como nos apuntabas, ya las tienes todas escritas, pendientes de ser publicadas, ¿no? Sí, la primera ya está publicada, la segunda ya está en la cocina, como decía Neri. Sí. Y las otras pues siempre luego pasan por correcciones, galeradas, vayan viendo. Y ahora estoy, como digo, de hocicos con el 7º, que me he metido pues en un berenjenal un poco extraño y además en términos médicos y cuesta. ¿No? Claro, vaya, sí. ¿A por el 7º? Sí, pero ¿sabéis por qué? Porque es una forma de tener una salud mental. Necesitas ese rato estar contigo, y ese rato en el cual pues sueltar un poco el estrés del día a día.